Levanto mis manos, bienvenidos, gracias por acompañarnos a este su programa Espíritu Santo ven, y como siempre les pediríamos a ustedes, le pediríamos al Padre que nos acompañara con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, derrama tu amor y tus dones en nuestros corazones, para que amando la palabra de Jesucristo nuestro Señor, sigamos sus caminos. Que la Virgen Santísima nos acompañe y ella nos lleve siempre al encuentro de su Hijo querido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, le damos la bienvenida al Padre Marcelino Núñez, de la comunidad de los Reyes La Paz, Padre. San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, que tenemos la bendición de que nos va a acompañar en el programa con sus comentarios, con su guía, con su luz. También tenemos, como siempre, a Elvia que nos acompaña, y en esta ocasión un testimonio de fe a través de Mauricio Caraza. Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Y como siempre, también en el inicio de nuestros programas de Ven Espíritu Santo queremos la participación de ustedes a través de sus llamadas. Recordarles que está el Santísimo expuesto, que estamos en intercesión por sus necesidades, sus problemas, y algo importante, que puedan compartir con nosotros también lo poco o mucho que conocemos de la palabra, Padre. Y queremos preguntarles qué es lo que el ángel le dice en sueños a San José. Es muy importante la respuesta porque vamos a entrar también en esa reflexión, y eso está en Mateo, ¿qué, Padre? 1:20, creo. 1:20. ¿Qué es lo que el ángel le dice en sueños a San José? Y vamos a darles una ayudadita, ¿le parece, Padre, respecto a la Santísima Virgen María? Tenemos un testimonio de fe, les comentábamos, pero también antes de eso vamos a hablar de lo que se va a sortear para todos los que hablen, ya sea pidiendo oración, ya sea haciendo algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. ¿Qué tenemos, Elvia? Este día tenemos unos regalos hermosos, un DVD de la Eucaristía, que es del Apostolado de la Nueva Evangelización, un cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe, hecho por una persona con mucho amor, un testimonio de la Santa Misa, del testimonio de Catalina, también del Apostolado de la Nueva Evangelización, un libro del Padre Salvador Carrillo Alday que se llama Pasando la Antorcha Encendida, del Padre Tomás Forres, el libro de oraciones, El Secreto de María de San Luis María Griñón de Montfort, y una revista de Jesucristo Vivo que la tenemos por aquí. ¿La enseñas? El Señor de la Misericordia. Sí, de Padre, que tratamos de promover mucho que la lectura de los libros que se sortean en el programa sean libros pequeños, de fácil lectura, porque cuando nos prestan o nos regalan un libro grueso, pues ahí se queda para algún momento que casi siempre nunca llega, ¿no? Y esta revista de Jesucristo Vivo son hermosas reflexiones, es conocer la vida de nuestros santos, lo que es nuestra iglesia principalmente, y que hablamos también que son revistas que las dejamos así como que medias olvidadas en algún lugar, pero con la intención de que algún miembro de la familia en algún momento pues la tome, ¿sí? Así es. Vamos directo al testimonio de fe. ¿Y por qué este testimonio de fe? Tenemos la inquietud principalmente entre los que somos papás. Padre Marcelino, ¿cuántas veces nos hemos equivocado en la forma de guiar a nuestros hijos, en dar un testimonio de vida? ¿Qué pasa con los jóvenes, los no tan jóvenes? ¿Por qué no tenemos ese interés en las cosas del Señor? Porque lo vamos dejando para cuando haya un mejor tiempo, a veces decimos. Y eso es parte de lo que queremos compartir con nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando. Sí. Esa preocupación de saber qué estamos haciendo mal. Y cómo el Señor, en la gran mayoría de las veces, responde cuando hay inquietud, responde cuando hay apertura, cuando
aún como con Zaqueo, cuando por lo menos hay curiosidad. ¿Verdad, padre? Pues sí. ¿Qué nos pudiera compartir sobre esa parte de los jóvenes? Sabemos que en la comunidad donde está usted hay muchísimos jóvenes, algunos ya respondiendo con sus inquietudes, pero haciendo presencia, ¿no? Sí, nosotros vemos que los jóvenes tienen como excusa a sus papás y los papás tienen como excusa a sus hijos, tanto en la formación espiritual, en la formación en todos los ambientes cultural, político y social. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia, como la respuesta de los padres es muy buena, pero a veces no hace eco con el corazón de sus hijos. Y los hijos, más que palabras, buscan ejemplos. Y el ejemplo de vida de los padres es muy prioritario para los hijos. Es la marca, lo que señala el camino que ellos van a seguir. Pero yo siempre he dicho que los papás no actúan mal porque no hay conciencia de actuar mal, sino que no hemos sabido llevar nuestra fe, no hemos sabido conducir a la familia por el camino de Dios. Y pues los ambientes donde el joven se desenvuelve, eso lo van jalando, lo llaman a optar por otros caminos. Pero vemos que la juventud está ansiosa, tiene ganas de Dios, tiene ganas de tener una buena familia, tiene ganas de tener buenos amigos. Pero vemos que pese a todas las cosas que vamos observando en nuestra vida, en nuestro camino, los jóvenes con un corazón tan limpio y tan lleno de ilusiones quieren ser felices, quieren encontrarse con Jesús y quieren que Jesús también entre en su familia y se encuentre con todos. Y pues no vemos gran dificultad en que el joven se abra al Espíritu Santo. Puede y lo ha hecho. Ahora sí falta conducirlo, falta orientarlo. Somos más miedosos los adultos, padre, en esas situaciones de que tampoco nos hemos decidido a dar pasos en fe o tampoco nos interesan muchísimo las cosas del Señor. Yo me acordaba, y Mauricio, no sé si tengas claridad en esto, en el programa pasado hablábamos de que en cuanto a testimoniar, los jóvenes son entregados cuando algo los convence, no les importa, no tienen miedos. Y bíblicamente lo sabemos porque en los momentos importantes de la vida de nuestro Señor hubo un joven que dijo: aquí estoy, mientras todos los otros adultos se escondieron, ¿sí? Entonces Juan estuvo ahí a lo que viniera, ¿no? Con una fe abierta a lo que el Señor estaba pidiendo en ese momento, ¿no? Igual que Samuel también. Así es. Dice: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y de hecho, los jóvenes son muy aventados y les gusta la aventura, pero las aventuras de Dios también les gustan. Ajá. Y uno como adulto es más temeroso, somos más precavidos, todo lo razonamos y todo lo queremos medir. Y el joven, gracias a todo lo que vive, pues lo hace. Aunque después tenga algún momento de remordimiento, pero lo hace, pero con alegría. Ahora cuando el papá le da la mano, le da su corazón, tiene más seguridad en lo que va a hacer. Y alcanza más acompañado que solito. Claro que sí. Y es algo lo que le queremos compartir a nuestros hermanos. En el caso del testimonio de Mauricio, bueno, pues es importante, padre, también comentarles que tengo la bendición de que es mi yerno. Y él, quién sabe qué piense que soy su suegra. La bendición también. Pero Mauricio, es importante el poder compartir esa parte de ti en cuanto a tu relación con el Señor o el conocimiento que tenías de Él, o la parte que formaba, o qué parte formaba en tu vida. Yo fui educado en una familia católica, iba a misa primero por Tradición. tradición de la familia, luego por convicción. Me casé con una chava católica, Berenice, igual que iba a misa primero por tradición familiar, luego por convicción propia. Pues el Señor, digamos, estaba presente en mi casa, me casé por la iglesia, fui bautizado, me confirmé. Una familia, digamos, normal en México, ¿no? Nunca fui
digamos, ferviente practicante, exactamente. Nunca estudié en una escuela católica, pero igual, pues, porque era la mejor opción educativa, más que porque fuera una opción espiritual. Y pues ahí me la fui llevando hasta que pasó este acontecimiento, ¿no? Es importante que les compartamos, padre, a nuestros hermanos que en un momento dado, en un momento familiar de convivencia, recuerdo que era un domingo que estábamos en convivencia, tuvimos la oportunidad, si recuerdan, Mauricio, de platicar y llevando el tema en las cosas del Señor. Si usted quiere un poquito así como que los adultos poniéndonos de acuerdo, porque teníamos la bendición de que estaban los hijos, los jóvenes, y había una persona ahí que expresó su interés en dar su testimonio de conversión. ¿Sí recuerdas, Mauricio? Sí, recuerdo. Entonces, yo me acerco a ella, una amiga de la familia, y le digo, oye, hay que aprovechar, están los muchachos, y qué tal si ahorita a la hora del café compartes tu testimonio. No crea, yo sentía que pudiera ser el caso que me dijeran, ay mamá, ¿no? Igual iban a decir que no, y que en ese momento ya se retiraban, pero bueno, gracias a Dios, como haciendo una concesión, ¿sería así, Mauricio? Más bien, lo que pasa es que, como usted decía, padre, los jóvenes también son así como aventados, también son muy escépticos. Por lo menos en mi caso, en ese afán por probar, ¿no? Y por sacar a la luz que no es tan, o sea, que por probar ese escepticismo y por hacer preguntas y por cuestionar, pues dijimos, vamos a quedarnos y vamos a platicar. Y también por curiosidad, ¿no? Y por curiosidad espiritual, no nada más curiosidad mundana, por curiosidad espiritual y por hacer algunas preguntas que siempre he tenido y que siempre, supongo que los demás que se quedaron también. Y pues decidimos escuchar el testimonio, ¿no? Ajá, entonces el testimonio, bendito Dios, era un testimonio hermoso, eucarístico, sobre una persona que ante la presencia del Señor en la Eucaristía, cuando en una misa es levantado el cuerpo del Señor, y este es Jesús, ella lo ve en la Eucaristía. Al estar compartiendo, bueno, aún nosotros que ya habíamos escuchado su testimonio, pues fue impactante. Y recuerdo algo que dijiste, Mauricio, a ver si te acuerdas un poquito tú, como medio reclamo, ¿sí? Es que luego, después del testimonio, surgió una discusión de por qué no, o sea, por qué los jóvenes se acercan más a Dios y por qué... El caso es que yo dije, bueno, es que es injusto que una persona tenga un testimonio y otra persona no lo tenga. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si uno lo ve desde un punto de vista transaccional y mundano, uno cree en Dios para que o hace cosas buenas para que en el futuro y para que uno muera, se vaya al cielo, ¿no? Ajá. Entonces, si yo soy bueno, es para irme al cielo. Si yo no sé que Dios existe, hay la probabilidad de que esa recompensa de ser bueno no exista, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona comprueba que Dios existe y otra no? Pues ya tiene ventajas de irse al cielo y la otra no. Ese es básicamente el cuestionamiento que yo hice. A ver, padre. Hay personas muy buenas que no conocen a Dios. Tienen una conciencia moral recta. Pero no por no conocerlo, no vamos a creer que nos va a salvar, ¿verdad? Y tampoco la que ya ha estudiado, la que ha tenido esas alocuciones con Dios, esos encuentros con Dios, puede decir que ya Satán se va a salvar. Pero Dios también se revela a buenos y a malos. Entonces, la salvación no es garantía de nuestros esfuerzos, ¿verdad? Que yo diga, pues si hago mucho o hago demasiado, ya voy ganando. Pero como tú no haces nada, te quedas atrás. Es que nosotros así pensamos. Pero el amor de Dios y su misericordia es tan grande que todo es voluntad de Él. Pero así dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. O sea, sí requiere tu esfuerzo de todos modos. Sí requiere
tu entrega y no hacer tantas cosas como a veces pensamos, sino amar. Entre más se ama, entre más nuestro amor se asemeja al amor de Jesucristo, es más posible, ¿verdad? Si así lo podemos nosotros tratar la salvación. Es no caer en el activismo, sino cada cosa que se haga es hacerla por amor a Dios. Sí, las obras de misericordia, las obras buenas que hagamos con el prójimo y con aquel que no es cercano a nosotros, son los que van a validar. ¿Sí? No tanto que Dios con eso me va a salvar, sino encontrar en ti un sentido más pleno de vida, un sentido más pleno de tu fe y de tu ser cristiano. Es que es un misterio todo lo que estamos viviendo nosotros. A veces nos queremos como comparar, así como cuando la gente va a las iglesias y pone sus veladoras y pone sus flores. Dice, Señor, aquí traigo una veladora de 15 pesos. Hazme el favor pronto y te doy de plazo 15 días. Sí. Y vemos que así como que la gente quiere comprar. Pero pasan 2 meses y no sucede nada. De alguna manera, padre, hasta donde estamos captando el reclamo de Mauricio es, él le decía a esta persona que dio ese testimonio, oye, algo así como, oye, no se vale, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Por qué el Señor se te manifestó a ti? Sí, yo no. ¿Por qué tú sí y yo no? ¿No? Y en ese momento en que él hace ese reclamo, que es lo que estábamos comentando, se le pregunta a Mauricio, ¿y quisieras conocer a Dios? ¿Y cuál fue tu respuesta, Mauricio? Yo encantado de la vida, ¿no? O sea, pero obviamente con ese escepticismo Sí. con el que me había manejado con respecto a este tema toda mi vida y que a veces lo sigo haciendo. Ajá. Le dije, pero por supuesto, que lo quiero conocer. Y entonces ella lo que dijo fue, ¿por qué no nos ponemos todos en oración para que Mauricio conozca a Dios? Y fue lo que sucedió. Porque se hablaba entre los jóvenes, los adultos y todos, ¿no? No es lo mismo conocer a Dios por lo que dicen que Dios hace en la vida de los demás, aunque sí es impactante y lleva a, por lo menos, tener esa curiosidad, ¿no? A tener ese encuentro con el Señor. Luego, en los programas de evangelización hablamos mucho de los encuentros. Es que si tú no tienes un encuentro, y alguna vez alguien dijo en son de broma, si tú quieres, pero muy en el fondo de su corazón, bueno, pues qué fácil, ¿no? Y yo como tengo ese encuentro, ¿no? Padre. Sí. Dice un sacerdote amigo mío, dice, yo nunca le he visto ni siquiera el trasero al cirineo, dice, y me he portado bien. O sea, Dios se revela a quien quiere, y en donde Él va a manifestar su gloria. Y qué bueno que lo dice, padre, porque Mauricio ahorita va a continuar con su testimonio. Después de que tiene ese encuentro con el Señor, ya la pregunta era un poquito al revés. ¿Por qué se manifestó a mí si yo soy una persona no conocida, no dentro de alguna, inclusive dentro de alguna comunidad donde yo pueda dar un testimonio, etcétera, etcétera? Entonces nosotros le decíamos, ¿tú qué sabes los caminos del Señor? Y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Aquí el Señor pues te trajo, Mauricio, y nos gustaría que continuaras con tu testimonio. Por supuesto. Después de que hicimos oración, todos éramos como 20 personas, hicimos oración. Inclusive cuando terminamos me preguntaron si había sentido algo, si me había sentido cimbrado de alguna manera o tocado. Y pues la respuesta fue no, ¿no? O sea, sentí, creo que una comunidad, una comunión con todos, cómo se siente uno en oración, pero más allá de eso, pues no. Fue un domingo, llegamos a casa a dormir y yo padecía de unos dolores fuertes en el, ¿cómo se llama el huesito de hasta abajo de la columna? Coxis. No, en el coxis. Muy extraños porque no eran dolores del hueso, eran dolores más bien musculares, muy raro. El caso es que... Sí, perdón, te estoy interrumpiendo porque vamos a ir a unos mensajes y tratamos de que la segunda parte sea ya más continua. Okay. Queremos recordarle a nuestros hermanos que estamos pendientes de sus llamadas, que sus oraciones, sus peticiones estarán puestas en el Santísimo,
y que la pregunta de la trivia para que puedan hablar, contestar, es ¿qué le dijo el ángel del Señor a San José que está en Mateo, ¿qué fue, padre? 1:20, ¿sí? En aquel momento de que la Santísima Virgen le había dicho que iba a tener un bebé, ¿sí? Entonces esperamos sus llamadas y regresamos en unos instantes. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas. Hermanos, pues continuamos con el testimonio de Mauricio. Padre, vamos a estar atentos porque creo que Mauricio tiene muchas preguntas para usted. A ver, Mauricio. Bueno, llegamos a casa después de haber hecho oración. Fuimos a dormir y les decía, yo tenía en esas fechas, en esas épocas, dolores más o menos recurrentes de algo muy similar a la colitis, que era un dolor muscular abajo del coxis. Y en esa noche, pues como a las 2, 3 de la mañana, pues, como más o menos cada mes, cada 15 días me despertaron dolores intensos, tengo que salir a caminar un poco, a hacer flexiones, etc. Entonces salí, me di vueltas por el departamento, por su casa. Se continúan, los dolores van y vienen, ¿no? Entonces, en un momento de que bajó el dolor, pues traté de regresar a cama a dormir y de pronto, con un poco de dolor, de pronto me quedé paralizado, totalmente paralizado. Mauricio, perdona que te interrumpa, porque es importante esto, padre. Se te presentó el dolor en una ocasión, lograste, como que medio se pasó, tomaste una pastilla y luego lograste dormitar un rato, pero al rato otra vez el dolor. Y en ese momento despierta a Berenice, su esposa, le pregunta qué le pasa, ya tú le comentas que tienes ese dolor fuerte. Es importante por la participación que ella va a tener en este momento, sí. Sí, Berenice estaba despierta conmigo. Entonces, en realidad estábamos los dos acostados, yo sintiendo dolor y ella pues nada más pendiente de qué pasaba conmigo, ¿no? Sí.
Y de pronto yo estaba sentado boca arriba y siento una parálisis total en el cuerpo, o sea, no me podía mover. Siento un poco de hormigueo por el cuerpo y de pronto ya no puedo ni siquiera abrir los ojos. Estoy totalmente... oí a Berenice que me decía... Berenice se da cuenta de esto y me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y de repente yo siento que me toman la mano. Me toman la mano y siento una presencia divina indescriptible. O sea, siento a Dios conmigo y yo no puedo abrir los ojos y veo la figura de la cara de Jesucristo. ¿Con tus ojos cerrados? Con mis ojos cerrados. Entonces, sin poder hablar, sin poder moverme, sin poder decir nada, Berenice se dio cuenta que yo estaba totalmente fuera de mí, ¿no? Como que entonces empieza a gritar, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo la oía, pero no podía hacer nada, no podía responder, no podía moverme. Inclusive comentaba ella que te sacudía, ¿no? Sí, Berenice me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo de repente me empecé a angustiar, porque pensé que ella se iba a empezar a angustiar, ¿no? De que yo estaba con los ojos cerrados, tieso, sin poder hacer nada. Y mi esposa se estaba preocupando terriblemente de qué me pasaba. Y por otro lado yo estaba viviendo una experiencia, pues, increíble, ¿no? Sí. ¿Lo viste físicamente? ¿O cómo fue fue? Una imagen, es la imagen de Jesús, el Jesús que todos conocemos, con pelo largo, barbado. Con tus ojos cerrados, sí, ¿lo viste? Realmente no fue una imagen así totalmente nítida, pero sí la imagen ¿Sabías de Jesús. que era él? Sí, por supuesto. Pero por supuesto. ¿Lo sentías en tu cuerpo? Por supuesto, sí. ¿Sentías la mano que te tocaba? Una mano tomando, yo estaba así, digamos, sí. Y la mano... ¿Con tu mano más arriba? Yo tenía mi mano un poco más abajo y una mano que me tomaba, o algo que me tomaba la mano. Ajá. Y yo no podía pues, hacer nada, ¿no? Pero sentía. No sé, ciencia cierta cuánto tiempo habrá durado esto, 15, 20 segundos, tal vez más. Y hasta que poco a poco esta sensación de inmovilidad se fue yendo y yo regresé a mis cinco sentidos, pudiste ¿no? moverte. Abrí los ojos, Berenice ya estaba fuera de sí totalmente. Me dijo, ¿qué te pasó? No le pude contestar en 10 segundos, me quedé totalmente callado, reflexionando, pensando, y hasta que le dije, pues acabo de ver a Dios. Ajá. Ella ¿Qué cara puso? brota en llanto, ¿no? Un poco asustada, Ajá. inclusive, yo también. Ajá. Y pues obviamente no pude volver a dormir. Ajá. Fue una sensación pues, de incredulidad, de no entender qué estaba pasando. Y pues ya poco a poco va saliendo el sol, nos levantamos y pues un día normal, ¿no? Yo a trabajar todo. Oye, Mauricio, pero cuando tú te recostaste, tú traías un dolor muy fuerte. Sí. ¿Qué pasó con el dolor? No, se fue. Se me olvidó, vamos, no volví a pensar en eso ahora, en meses. Ahora, sé que ese dolor se te presentaba con determinada frecuencia. Sí. ¿Ha regresado? Ese dolor regresó. Ajá. Con mucho menos intensidad, pero ese dolor tiene mucho tiempo que ya no, habrá regresado 3, 4 veces. Ajá. Mucho menos intenso y después ya... ¿Nunca más? Nunca más. Y cuando se ha presentado te recuerda algo, seguramente, sí, ¿no? Pues imagínese. Ahora, en esta situación que te pasó, ¿hubo algún cambio en ti en cuanto a tu concepto de las injusticias de Dios o esas situaciones de por qué tú sí y yo no? Yo fui muy cuidadoso con quien platicaba esto, ¿no? Porque sabía que, pues, así como era incrédulo yo, todos mis amigos, toda mi gente, son iguales que yo, ¿no? No te iban a creer. Mucha gente no. Entonces, con una amiga de Berenice que es muy apegada a la iglesia, que lee mucho, que le comenté, le comenté a varias personas, a 3, 4 personas. El consejo común fue, ¿por qué no vas a ver a un padre a platicar tu experiencia? Fui con un padre. Y entonces me empecé a acercar un poco más a la iglesia. Empecé a
a reflexionar los evangelios, a platicarlos con Berenice, mi esposa. Pero lo que más porque aparte de eso fue, y otra vez de repente, un par de años después, te vuelves a alejar de la iglesia, te vuelves a acercar. Digamos, mi interacción con la iglesia ha cambiado, pero no radicalmente. Lo que sí ha cambiado es mi concepción de Dios y la cercanía que siento con Él. Dios para mí y Jesucristo para mí es una persona, el hombre Dios. Es mucho más cercano, se lo siento como parte de mi familia. Antes era, pues si Dios te pidió esto, ahora es como platicar con mi hermano, con mi papá, es alguien más de la familia, es totalmente cercano a mí, ¿no? Eso es lo que radicalmente ha cambiado desde esa experiencia que tuve. Mira nomás tú. ¿Cómo la ves? Es un testimonio muy hermoso. La gente quisiera, así como tu testimonio, decir lo mismo. Yo sentí la presencia de Dios, yo me encontré con Dios. Pero aun cuando no lo veamos en revelaciones, Dios está. Dios está y ningún hijo se le olvida a Dios. Y es un regalo muy hermoso, es una revelación muy personal. Si se puede tomar como un sueño o una revelación, Dios se manifiesta. Porque quizás a un principio había un reproche, un sentimiento de reclamo. Quizá inconscientemente a Dios le reclamamos muchas cosas. Nuestro silencio, nuestras frustraciones, todo. Pero Dios te quiso dar ese premio para que no hablaras. Pero vemos cuánta gente también quiere un premio de Dios, así, tan claro y tan manifiesto. Pero la propia vida es el premio de Dios más hermoso. Y la Santa Eucaristía es el premio más hermoso que tenemos de Dios. Pero queremos algo que toque nuestra carne. Tendemos siempre lo material y es muy lógico. Pero cuando toca nuestro espíritu, nuestro ser corporal se transforma. La presencia del Espíritu Santo te ha sanado. Pero primero tuvo que sanar ese sentimiento. Ese sentimiento. O sea, como reconciliarse contigo. Y yo creo que ese proceso de sanación interior y sanación corporal va a seguir. Porque a veces la sanación no llega de un momento a otro, es gradual, va creciendo. Tanto que ya no nos acordamos de que existimos nosotros, sino solamente existe Dios. Algo muy importante que empezamos a notar familiarmente. Primero, para nosotros, el hecho de que los que estábamos ahí reunidos, todos éramos familia, ¿sí? Y entonces en el momento en que se nos invitó a orar por Mauricio, pues le puedo asegurar, Padre, que todos pusimos en el corazón y le pedimos al Señor fuertemente que algo hiciera, ¿no? A raíz de ese momento, Sí. inclusive, fíjese, yo recuerdo que estaban los dos sentados y cuando él dijo, bueno, pues sí, lo quiero conocer, ¿no? Berenice, mi hija, trató de hacerse a un lado porque supuestamente la oración era para Mauricio. Entonces él le dijo, no, es que ya son una sola carne, o sea, la oración es para los dos. A lo que voy es que en esto que le permitió el Señor vivir a Mauricio, él también quiso que participara Berenice, porque le podía haber pasado durante la noche, ella no hubiera despertado y él pues le hubiera dicho, pero no con el impacto de lo que ella vivió, al verlo con el dolor, al ver que se acababa de recostar. ¿No, Mauricio? Se acaba de recostar en la cama. No era posible que yo hubiera entrado en el sueño, más si estaba con el dolor tan fuerte. Y luego lo trata de sacudir cuando ve que algo pasa y aquí el cuerpo no responde para nada. Entonces empieza ella a angustiarse, a darse cuenta que algo grave está pasando. Y dentro de lo que Mauricio vive, es importante recordar, Mauricio, también que si bien el Señor te tomó tu mano derecha, Berenice te tenía tomada tu mano izquierda, en ese tomar y decir, ya, se te va a pasar, ¿no? Lo tenía tomado de la mano, consolándolo,
cuando queda ese silencio de inclusive dejar de quejarse, porque él estaba quejándose, padre. Es cuando uno tiene un dolor, pues sale un quejido, ¿no? El momento donde yo sentí la presencia de Dios fue el momento de dolor más intenso. Fue así, tal cual. Yo me estaba estremeciendo el dolor y aguantándome. Inclusive estabas llorando de dolor, Mauricio, ¿recuerdas? Yo recuerdo cuando Jesús estaba en la casa de oración, que por el techo le bajan a un paralítico, Ajá. ¿verdad? Y la fe de los 4 hombres que lo iban cargando sanó al paralítico. La fe de los que oraron por ti, y siento que te sanó a ti. Y no únicamente a ti, también a tu esposa. No, no solo bueno, todo lo que ha traído como consecuencia para gloria de Dios esto, Padre, porque pero usted acaba de decir algo sumamente importante. Fue una oración, familia unida, orando, pidiéndole al Señor. Por eso es tan importante la oración en las casas, Padre. Porque puede ser que yo no tenga nada de fe, pero la fe de los demás ahí me ayuda. La fe de los demás me hace crecer, me hace más fuerte, y ese es el milagro, ¿no? La fe de los demás me ha sanado. Que es más fácil decir, dice Jesús, decirle, levántate, toma tu camilla y vete. O decirle, tus pecados te son perdonados. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, no únicamente le digo, levántate, ¿no? Sino tus pecados te quedan perdonados. Dice, y la fe de esos 4 hizo que Jesús sanara a este hombre. Padre, tal vez sería importante que nos ampliar un poquito más esta parte del Evangelio por lo que conlleva de que entre nuestras familias, entre nuestras amistades, que tengamos personas un poco alejadas del Señor y que esa oración que se hace es realmente cargar a la persona y llevarla a la presencia del Señor y que la fe de los demás sana a la persona. Qué importante. Si yo decía, una reconciliación, que tú te reconcilias con Dios y Dios se reconcilia contigo, pero la iniciativa es del Señor. Él va a nuestro encuentro, y si no podemos caminar, otros nos llevan, así como dice Jesús, si cuando era joven iba a donde quería, pero cuando sea viejo, a donde me lleven. ¿Se lo dice a quién? A los apóstoles. A los apóstoles. Y vemos cómo a veces nosotros somos viejos en ideales. Estamos cansados, enfermos, sin fe, sin esperanza, sin amor. Y no nos podemos mover. Y valga el caso, ¿no? Ya se quedó paralizado. Pero simplemente la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios, te hizo mover no únicamente de un sitio a otro, sino mover todo tu interior y cambiar todas tus expectativas para ser ya un hombre nuevo. Ahora el testimonio es muy importante porque el tuyo hace crecer a otros. Si no damos testimonio del poder de Dios y del amor de Dios, pues tendremos muchas visiones y muchas presencias divinas. Pero Dios no quiere que nos guardemos, sino que lo demos a conocer. Que no callemos, porque el testimonio es la mejor voz de Dios. Padre, creo que le he comentado a Mauricio que cuando él decía ¿por qué yo después, no? ¿Por qué se cuestionaba por qué yo, no? Bíblicamente el Señor precisamente tomaba personas que en su vida no eran, ¿cómo le diré? No eran personas que testimoniaban fuertemente al Señor. Y cuando tuvieron ese encuentro, pues el testimonio de ellos asombró muchísimo, ¿no? Porque decían, pues si este cuate era así o era así. Lo que sí estamos seguros ahora es que cuando Mauricio lo comparte, y en su momento cuando lo compartió con sus amigos, o por lo menos con los que él consideró que le iban a creer, tuvo que tener un impacto fuertísimo. Y yo recuerdo porque aún dentro de nuestra misma familia, esa misma noche, bueno, pues imagínense el día tan grande para nosotros, porque ellos estaban tan impactados los dos llorando, que nos hablan eran las 4 de la mañana, Mauricio. Entonces usted sabe lo que es un teléfono a las 4 de la mañana. Ay, sí. Y Berenice llorando. Y se va uno a contestar el teléfono con la certeza de que algo malo pasó.
Y yo recuerdo que yo digo, bueno, y lo único que escucho a través del audífono es, Mauricio dice, señora, pero es una señora de una voz llorosa, que yo sentía que el corazón se me paralizaba, algo le pasó a mi hija, y le digo, ¿qué pasó? No. Entonces, él dice algo que todavía, cada vez que lo recuerdo, padre, es tan impactante. Perdone, no pasa nada, estamos bien, pero quería decirle que anoche el Señor estuvo aquí. Esas fueron sus palabras. Ay, caí, ¿no? Como que, yo me acuerdo que entonces le dije, lo soñaste, ¿no? No, estuvo aquí. Entonces, al empezar a compartir los dos, esa noche tuvimos una reunión familiar, donde estuvieron mis otros dos hijos, igualmente incrédulos, y cuando Mauricio les estaba compartiendo, estaban tan boca abiertos que le decían, no, Mauricio, no puede ser, te lo has de haber imaginado, estarías dormido. Y él realmente, aún en ese momento, con lágrimas en los ojos, decía, era él, Brenda, era él, ¿recuerdas? Sí. Entonces, eso es lo que sabemos que es importante, Padre, ¿no? Por eso el Señor, y tal vez sería bueno recordándonos, viene por nosotros los pecadores, los alejados, los incrédulos, los que a la hora de hablar sabemos que algo va a quedar en las personas. Y en el siguiente segmento vamos a tener la presencia también de la doctora Socorro Ceja, González de Ceja, porque queremos hablar bien claramente de qué es un sueño, qué es una manifestación real del Señor y cuándo también nuestra mente desvaría un poco, ¿sí? Recordarles una vez más la pregunta de la trivia, ¿qué es lo que en sueños divinos le dijo el ángel del Señor a San José respecto a la Santísima Virgen María? Y esto lo podemos encontrar en Mateo 1:20. Regresamos. Salvación, Él te pide que respetes toda su creación y así tú podrás renacer en el Señor. Solo cree en fe.
Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Hermanos, gracias. Les prometimos que iba a acompañarnos la doctora Ceja, aquí está con nosotros, en un momento podrá compartir, porque hay personas que tenemos trastornos de sueño que no tendrían nada que ver con lo que le pasó a Mauricio, pero que es importante aclararlo. Creo que tenemos una llamada, ¿sí? Ya es en este momento. Sí, bueno. Buenos días. Bueno, ¿quién nos llama? Sí, Lupita Álvarez. ¿Su nombre, Lupita? Sí. ¿De dónde nos llama? De Cotija, Michoacán. No le escucho. ¿De dónde? De Cotija, Michoacán. Cotija, Michoacán. ¿Qué nos quieres compartir, Lupita? Ay, mire, desde emergencia, me costó mucho trabajo hacer entrar esta llamada porque de ver la fe que ustedes tienen, hermanos, y yo me dio ánimo. Yo tengo una hernia en un disco de mi columna cervical de mi cuello y sufro mucho porque la estoy pasando mal, porque yo soy una persona que una operación de eso es muy cara y yo no tengo los medios y tengo 9 hijos y solita pues yo estoy al pendiente aquí de ellos y en ver esa fe que ustedes tienen yo quise hablar con ustedes, que no sé si mi comentario esté fuera de lugar, pero yo quisiera que ustedes hablaran con las personas que les dieran permiso y un día en un programa de este que usted tiene hicieran un ratito de oración de sanación. Por todo está ahí tanto enfermito que se queda en sus casas, que se queja mucho, que no pueden salir. Claro y para pedirles que ahorita hicieran un momentito de oración por mí, por ese problema tan pesado que tengo yo en mi cuello. Claro que sí, Lupita. Antes de que termine el programa, le pediríamos al Padre oración por todas las personas que nos están viendo y escuchando y que están enfermas, y les pediríamos que se unieran con nosotros. ¿Te parece bien? Muy amable, Okay, muchas gracias, gracias. Lupita. Ahí sabe que son como mi familia, los quiero mucho. Son mi ánimo, mi fortaleza en ver este canal. Le ofrezco a Dios mis sufrimientos por el canal para que Dios los bendiga. Porque este sufrimiento que yo estoy pasando es más que si rezara todo el día. Y también visito mucho al Santísimo. Me gusta ir allí a darle las quejas. Pues ya lo tengo enfadado de tanto que nomás le digo, y mira, Señor, ora y mira acá. Ay, muchas gracias, muy amable. Gracias, Lupita, que Dios te bendiga. Hermanos, también queremos recordarles que nos hablaron para que hiciéramos una corrección y la hacemos con mucho gusto, Padre. En lo que es la comunidad de Guasave, Sinaloa, va a haber el Jericó el próximo mes y habíamos dado el dato de que iba a ser en la Iglesia del Rosario. Va a ser en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Le mandamos un cariñoso saludo y un abrazo a Monseñor Francisco Sarabia, un sacerdote muy santo en toda esa comunidad, y pedirle a nuestros hermanos que están en Guasave y en todas las comunidades alrededor que se incorporen a esta bendición de participar en un sitio de Jericó. Mauricio, pues aquí tenemos a la doctora Ceja. Socorro, te damos la bienvenida, y es bueno que sepamos que ella es psicóloga y ha hecho estudios importantes sobre los trastornos del sueño. ¿Qué nos puedes compartir? Que Socorro estuvo muy atenta del testimonio de Mauricio en cuanto a que hay personas también que en algún momento de nuestra vida, y te lo digo en lo personal, nos ha pasado esto de que de repente quedamos dormidos o creemos que estamos dormidos, pero según nosotros estamos conscientes, nos queremos mover y no nos podemos mover, y entra esa angustia de pensar, y si aquí quedo. ¿Cómo entender cuando pasan estas situaciones, si es algo lo que creamos espiritual o si es algún problema físico? Claro, bueno, sí, efectivamente hay varios trastornos de sueño. Hay trastornos de sueño que son como insomnio, apnea de sueño, problema respiratorio, que también puede dar manifestaciones durante la noche, como sentirse que se está ahogando y demás, pero esos son otros trastornos que vamos a dejar de lado ahorita. Lo que vamos a ver es esto que me comentaba, que estaba escuchando el testimonio de Mauricio. Se parece, pero no necesariamente tiene que ser.
Más bien, por lo que escuchaba, bueno, no se explica de esta manera, ¿no? Pero lo que se da en la narcolepsia es uno de los trastornos de sueño poco frecuente, afortunadamente, en 2,000 personas hay una. Entonces, se da poco la narcolepsia, pero este trastorno cursa con cataplegia, con parálisis de sueño y con alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que son las que se dan cuando empezamos a dormir y cuando despertamos. Hablando en español, ¿qué significa, alucinaciones. Son como esas presencias, es como escuchar o escuchar o ver cosas o escuchar ruidos irreales. Esas serían las alucinaciones hipnagógicas. Pero las personas que están así como Mauricio, que sienten que no se pueden mover. Ajá. Bueno, primero que nos aclares un poquito. ¿Entra en el caso de Mauricio esta situación? No, lo que te decía es, no creo, porque este trastorno cursa con todas esas. Es cataplegia, que es que de repente pierdas como el tono muscular, que hay veces que hasta se desvanecen las personas, se desmayan. Y eso durante el día, en vigilia. Ajá. Lo otro es estas alucinaciones que se dan al inicio del sueño o al despertar. Y la siguiente, que es lo que parece ser esto, que sería parálisis de sueño. La parálisis de sueño es esta sensación de que mucha gente le llama que se subió el muerto, que no se puede uno mover, que está sintiendo que oye todo, que quiere gritar, no puede y demás. Ese es algo que se parecería, pero si no cursas con somnolencia excesiva diurna, que es otra. Narcolepsia, son personas, generalmente se dan cuenta porque son personas que se duermen todo el día. Entonces, si no se tienen todas esas síntomas, todas esas manifestaciones, entonces descartamos. Claro, yo trabajo en una clínica de sueño, tú sabes, y ahí hay estudios, es un estudio polisomnográfico, se llama, hacer un electroencefalograma junto con electromiograma, es el tono muscular y movimiento de ojos, y con eso se descarta este tipo de trastornos, digamos. Hablando contigo sobre esto, comentabas también que cuando las personas presentamos estas situaciones es repetitivo, o sea, no es como en el caso de Mauricio, que fue una sola vez, claro, y que si añadimos que tuvo también ese proceso de sanación ante un dolor fuerte, sino que de vez en cuando se sigue presentando. Sí, lo que comentábamos es, existen estos trastornos, y también trastornos de alucinaciones y demás que ya tendrían que ver con trastornos psiquiátricos. Es bueno saber que existe esto para porque muchas veces las personas se asustan con este tipo de manifestaciones. Ajá. O sienten que puede ser algo espiritual, ¿no? Pero lo que yo le decía a Brenda es, no siempre la ciencia puede responder a estas manifestaciones, ¿no? Yo misma he tenido así como ciertas experiencias que no pueden ser explicadas por este lado. En este caso lo que comentábamos es eso, yo le decía de lo que existe, que son las parálisis de sueño muy comunes y que sí nos dan miedo. La gente de hecho le llama que el muerto se le subió, ¿no? Entonces, pero descartando cualquier enfermedad de este tipo y bueno, acudiendo a ayuda especializada si es que es necesario ya cuando se presentan frecuentes. Lo demás, pues ya la ciencia no lo puede explicar, ¿no? Te decía, yo misma he tenido así como experiencias que no pueden ser explicadas y que pues se explican como la espiritualidad, ¿no? La ciencia se topa con pared. Ahí es, ¿no?, donde nos topamos con pared, exactamente. Ahora, en esto de que ya que entramos en los trastornos del sueño, ¿se da por lo general en personas que tenemos problemas o puede ser sin problemas o qué pasa? Sí, hay una incidencia. Por ejemplo, otros de los trastornos de sueño son las parasomnias. Parasomnias es como el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, el somniloquio, y bruxismo, la gente que rechina los dientes y demás. Muchos de estos trastornos se dan cuando existen pues eventos traumáticos que dejan un estrés postraumático,
o se dan cuando la persona vive en un constante estrés, aunque no haya tenido un evento traumático, pero sí se relaciona mucho con el estrés. Es peligroso, digo, porque Mauricio, bueno, tuvo una experiencia extraordinaria, digamos, que no entra dentro de lo que sería como ¿qué? La Problemas de- narcolepsia. ok, ¿sí? Pero cuando al padre, yo le comentaba a Socorro, la doctora, que en alguna época de mi vida sentí eso de no poder despertar. Y es una angustia tal. Es peligroso. O sea, ¿puede ser que uno no despierte de un problema de estos? No, definitivamente tenemos como un mecanismo de alertamiento, ¿no? Incluso cuando hay, por ejemplo, el riesgo es en los bebés cuando tienen la muerte de cuna, porque el problema respiratorio, ellos todavía no tienen bien desarrollado este mecanismo de alertamiento que nos despierta, aunque se esté ahogando la persona, ¿no? En los adultos no hay mucho sí hay como esa creencia, me puedo quedar muerto ahí, pero ni con apnea de sueño, ni con ninguna parasomnia se dan estos casos de que la gente se muera, ¿no? Claro que si falla el corazón y demás, eso ya entraría en otro campo, ¿no? Pero por un trastorno de sueño no hay un peligro en ese sentido. Ahora, sí se relacionan en algunos casos, no siempre, y sobre todo en adultos, cuando hay pesadillas o hay terrores nocturnos, se relaciona con otro tipo de problemas, ¿no? Con un estado de ansiedad extremo, por ejemplo, o con el mismo estrés, o con problemas de personalidad, ¿no? Pero no en una incidencia, digamos, no todos los que tienen pesadillas y tienen terrores nocturnos tienen problemas psiquiátricos, eso definitivamente no. Y en los niños se da más frecuente pesadillas, terrores, sonambulismo, porque es como la inmadurez del sistema nervioso central, digamos que se explica de esa manera. Eso va cediendo con la adolescencia. Socorro, estábamos hablando con el padre, con Mauricio, y de hecho en la pregunta de la trivia que le hemos hecho a nuestros hermanos es sobre, bíblicamente, el Señor ha dado profecías o indicaciones a través de los sueños. Y queríamos nosotros también tener la respuesta del padre Marcelino. Las personas que de repente dicen, es que soñé esto y ahora voy a hacerlo. O es que soñé esto y siento que el Señor me quiere decir aquello. ¿Cómo tener ese discernimiento para entender lo que viene del Señor y lo que entra dentro de nuestra mente por traumas, problemas, etcétera, padre? Sí, podemos combinar lo que es la psicología y la cuestión de la fe. ¿Por qué la gente comúnmente se pregunta eso? ¿Y por qué soñé esto? Y quiere una respuesta inmediata. Entonces, equivocadamente pueden actuar y pueden incluso hasta atentar contra la propia seguridad, contra la propia tranquilidad de la misma familia. Y la gente, lo que más le inquieta es eso de los sueños. Muchísimo. Pero sí es necesario que haya un equilibrio psicológico muy grande en la persona. Los problemas familiares, la falta de trabajo, la muerte trágica de un ser querido altera el estado nervioso de la persona. Incluso quieren compaginar lo que es la fe con el ámbito de la psicología y es muy bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que es trastornos, lo que son desequilibrios, un buen psicólogo, como aquí nos están Socorrito ayudándonos, puede orientar a la persona. Pero cuando no hay fe en la persona, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a buscar? No se va a refugiar en Dios. No va a buscar una respuesta en Dios, sino en sí mismo. Y desgraciadamente, cuando no hay una explicación a algún sueño, alguna revelación quizá, a veces se cree que hay una manifestación demoníaca. Y llegan incluso a ir hasta adivinos, a brujas. Yo comento a veces cómo es posible que una persona a veces revele todo su ser, toda su conciencia a una persona que puede jugar con sus sentimientos. Entonces es muy necesario que la persona aprenda a manejar sus sentimientos, a ordenar sus estados emocionales, pero con la ayuda de un padre espiritual, experto en la materia, porque sí es experto en la materia, Claro. y una psicóloga también, un psicólogo, que le ayude a orientar su vida, porque sí es peligroso. Es peligroso, la gente incluso llega hasta a desvalorarse, no llega ni a quererse, ni a creer en sí misma. Ya no ni busca cómo crecer, ni cómo madurar. Se estanca
en estado emocional que a veces le perturba la vida y la vida de la familia. Entonces sí necesitamos que la persona aprenda a tener respuesta, pero que aprenda también a buscar a quién preguntar. La persona correcta y adecuada. Porque comúnmente buscamos quizá a alguien que no sepa, que no maneje bien nuestros sentimientos y hasta los puede manipular. Y somos muy dados a eso, padre, y tal vez sería importante entender que tenemos una responsabilidad con lo que aconsejamos. Alguien te comenta, tuve este sueño, y tan fácil que decimos, no, pues es que si es espiritual el Señor quiere esto, y si es mundano, pues a lo mejor tienes que hacer aquello, ¿sí? Y entonces el saber que nos puedan hacer caso en una mala, en un mal consejo, y cuando pensamos que es espiritual, bueno, pues ¿sabes qué? Pues ve con un sacerdote que te escuche. Si entran esas angustias de no poder solucionar lo que tienes, pues la ayuda de la ciencia es muy importante, padre. Ahora, ¿qué hace la ciencia, Socorro, cuando se topa con pared? Ante un caso, y lo hemos comentado, de algunos casos que se te han presentado a ti como estudios psicológicos, y que pues, ¿qué hacen ustedes en este caso? Sí, en este caso, alguna vez me preguntaba Brenda, bueno, ¿qué es la espiritualidad o la psicología? Y en realidad no es O, es I, ¿no? Si la persona va a terapia y no tiene fe, es mucho más difícil ayudarla, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Es lo que decía el padre, sí es importante, a veces la persona no necesita más que acudir al sacerdote y le da mucha paz, pero otras veces pudiera tener alguna otra manifestación, ¿no? Algo de lo que noto que es que descartar, por ejemplo, epilepsias que se dan o durante el sueño o despierto que no provocan crisis epilépticas propiamente dichas. Entonces, hay tipos de epilepsia que pudieran ser como esas manifestaciones. Padre, y hay epilepsias también sabemos que son así también medias del enemigo. Sí, de hecho así. Y poder discernir en eso. Sí, hay personas Pues que cualquier manifestación, hasta naturales, las ven como una posesión demoníaca. Entonces se estudia el caso. En la diócesis debe existir un psicólogo profesional que interprete las manifestaciones de estas personas. Claro. E incluso unos hasta se fanatizan. Cualquier cosa ya es presencia divina o presencia demoníaca. Se van a los extremos. Y es peligroso. Sí, por eso la importancia de detectarlo, por ejemplo, estos estudios de sueño o los electroencefalogramas, simplemente, pues pueden descartar este tipo de epilepsias, ¿no? Y para guiar a la persona, sobre todo, ¿no? Sí, cuando hay una expresión divina, pues la persona experimenta algo sobrenatural en su mismo cuerpo. Suda, se altera, se ajena de sí mismo. Aunque hay conciencia de la situación, a veces la voluntad no actúa como para manejar la situación y decir, hasta aquí me quedo. Oye, Mauricio, retomando un poquito lo de tu testimonio, recuerdo que comentabas, a ti te empezó a angustiar la angustia de Berenice, que si no se ha dado el caso, ¿cuál era tu sentir en ese momento? Les era encontrado porque por un lado yo la escuchaba, pero por otro lado estaba viviendo algo indescriptible, ¿no? Entonces, mi angustia era que ella no pueda pensar que yo estaba muerto o algo así, ¿no? O sea, definitivamente. Y entonces, esa angustia por un lado quería que la atención y que yo pudiera recobrar el movimiento para decirle, estoy bien, pasó esto. Vamos, en 20, 30 segundos no te da tiempo de pensar muchas más cosas. Y por otro lado, además de querer despertar, quería entender y quería profundizar en lo que estaba viviendo y quería pues, ver más cosas, ¿no? Saber, no más cosas, entender y ver, estar seguro de que era la presencia de Dios, ¿no? Sentirlo más, así, es muy difícil de describir, vivirlo más. Ahora, ¿te asustó? Sí, muchísimo. Ajá. Muchísimo. Vamos, días pasaron que no podía dormir por miedo. Me iba a dormir luces apagadas y tenía que tener prendida una en el baño. Por supuesto que me asustó. Y luego
yo me hacía preguntas internas de, por ejemplo, me iba a dormir y decía, bueno, ¿y si rezo hago una oración profunda para que vuelva a suceder? Ajá. Yo decía, ¿y si no? ¿No? Porque sí, pues tenía miedo de que volviera a suceder, es miedo. Sí me asusté. No sé por qué. Bueno, también sabemos, padre, o recordamos que bíblicamente quienes tuvieron grandes impactos, pues también se asustaron, ¿no? Cuando vieron a nuestro Señor caminando sobre las aguas, ¿no? El susto de ellos, ¿no? Y nuestro Señor era parte de su grupo, por decirlo, ¿no? Aún entra el susto ante las cosas que no entendemos, ¿sí? No, y de hecho así es. Porque aun cuando conocemos nosotros algunas expresiones de nuestro Señor, no sabemos cómo actuar, ni cómo va a actuar en nuestra vida. Yo veía el caso de una psicóloga norteamericana, tenía muchos pacientes y siempre trataba sobre lo que es el perdón, la sanación interior, y no encontraba respuestas a muchos casos. Ella empieza un tiempo de renovación espiritual, de aprendizaje espiritual, para que sus clientes se indujeran por ese caminito. Lo cual ella combinaba su experiencia espiritual y su experiencia profesional. Y sus clientes encontraron una respuesta muy afirmativa y muy positiva y soluciona sus problemas. Y el caso era de que los compañeros, doctores, psicólogos y todo, quien la conocían, se burlaban de ella, ¿no? Y decía, está loca, ¿no? Ya muy beata, ya muy espiritual, ¿no? Pero ella veía que era muy necesario eso, de que el hombre encuentre un equilibrio emocional y espiritual. Y es lo que todos buscamos. Tenemos una llamada al aire. Sí, bueno. Mire, ¿Sí? Soy la señora Lidia Treviño. Perdón, un momentito. ¿Cuál es tu nombre? Lidia Treviño. Lilia, ¿de dónde nos llamas? De Monterrey, Nuevo León. Monterrey, ¿qué nos quieres compartir? Mire, quería felicitar por el programa, muy bonito. Y quería hablar acerca con las psicólogas. Ajá. Es que lo que pasa es que yo tengo un problema muy grande de sueño. Sueño bastante, mucho ya yo siempre he soñado, ¿verdad? Pero ahora últimamente estoy soñando demasiado, que ya me molesta. Despierto cada rato y estoy sueño y como que eso ya me molesta, ¿verdad? No sé qué será o a ver qué me dice la doctora, con quién puedo ir o qué. Claro que sí, lo vamos a preguntar. Por favor. Sí, está pendiente porque te va a contestar. Sí. Y de hecho, Socorro, recordarás que era algo que teníamos pensado preguntar. ¿Por qué hay personas, bueno, primero, si todo el mundo soñamos? ¿Sí? Comentaste que todos soñamos. ¿Y cuál es la diferencia entre los que recordamos los sueños y los que no los recordamos? Bueno, se sabe que hay ensoñaciones durante toda la noche, pero se dan en mayor cantidad en una etapa de sueño particular que se llama sueño de movimientos oculares rápidos. Es un sueño diferente al sueño en donde descansamos y estamos profundamente dormidos. Este otro sueño se dice que es paradójico porque la actividad del electroencefalograma es rápida, pero no hay tono muscular. Es paradójico, digamos, es profundamente dormidos porque no nos movemos, pero la actividad es rápida. Entonces es donde se dan con mayor proporción los sueños en esta etapa. ¿Sí? Es muy probable que lo que le esté pasando a nuestra amiga es que está teniendo esta etapa de sueño de movimientos oculares rápidos a lo mejor prolongada. Hay veces que es más digamos que hay parámetros, cierta cantidad de sueño profundo, cierta cantidad de sueño ligero y cierta cantidad de sueño de movimientos oculares rápidos. Ella la debe tener un poco aumentada. Y por otro lado, ¿por qué a veces les recordamos los sueños y a veces no? Esto depende de en qué etapa de sueño despertemos. Si estamos en sueño profundo, no vamos a recordar los sueños. Generalmente se dice que cuando los recordamos es porque nos despertamos durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Te voy a interrumpir un momentito porque vamos a leer algunas de las llamadas y es importante decirles que
También en el próximo segmento vamos a dar unos teléfonos que tengan a la mano papel y lápiz. Le damos las gracias a Lupita Álvarez, que habló al aire, a María del Carmen de Monterrey, a Marta Moreno de Torreón, a María Guadalupe de Ciudad Madero, a Patricia de León de Catepec, María Luisa Sánchez de Ciudad Delicias, Chihuahua, Octaviana Campos, está hablando de Coahuila, Marta Salazar de México DF, María Belén de Naucalpan, Estado de México, Isidora González de San Juan de los Lagos, Jalisco, Teresa Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, Fidelia Pérez de Puebla, Tecamachalco, Puebla, Marilú Tamés de Monterrey, Nuevo León, Julieta Espinosa López de Oaxaca. Recordarles la pregunta de la trivia, la gran mayoría la está contestando. ¿Qué es lo que dijo el ángel a San José a través de un sueño? Y esto lo encontramos en Mateo 1:20. Regresamos en unos instantes, hermanos. Derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas. De fiesta, este es el día del triunfo del Señor. Estamos de fiesta, aleluya, gloria a Dios. Estamos de fiesta, este es el día del triunfo del Señor. Estamos de fiesta. Y Dios creó el mundo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. No puede explicar. Hermanos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues seguimos con esto de los sueños. Una de las preguntas que le hacíamos a la doctora Ceja era si
el mucho soñar le quita descanso a nuestro cuerpo. Sí, era un poco la inquietud de la señora que llamaba anteriormente. No es algo grave. Muchas veces todas estas manifestaciones las consideramos como sinónimo de algo más grave y bueno, para su tranquilidad no es malo soñar. A lo mejor ella sí se cansa, obviamente, a lo mejor ella siente que el contenido de los sueños es como agobiante a veces, ¿no? Pero no es algo que en sí sea peligroso o que esté denotando algo más, ¿no? Pero si ya la angustia es importante la visita de una persona con un especialista, sí, yo les recomendaría una clínica de trastornos de sueño, no sé si en Monterrey, parece ser que ella era de Monterrey, no estoy segura en dónde, pero podría. Y si no, acá nosotros estamos en el Hospital General, que es la clínica donde yo trabajo pertenece al UNAM. Ajá. No es gratis, pero sí es el más accesible. Sí. Ahora, es importante para las personas que les interese, el teléfono de la doctora Socorro es 56 23 26 85 al 90. ¿Se acuerdan que les pedíamos una pluma y un lápiz? Bueno, pues ya vayamos anotándolo. Hemos estado recibiendo más llamadas, más respuestas, y en esta de la bendición Padre Soco del testimonio de Mauricio, también nos están recordando, hay una llamada de los Mochis, que es tan importante el compartir y recibir la bendición, y bueno, pues eso de creer o no creer, pues ya viene también en la voluntad de la persona. Entonces, allí precisamente en Guasave, Sinaloa, el próximo mes van a tener la bendición de que va a ir a compartir con ustedes su testimonio de ese encuentro con el Señor, con la Santísima Virgen y su cambio de vida, Manuel Capetillo. Entonces, invitaríamos a nuestros hermanos que nos están viendo en Guasave, Los Mochis, Guamuchi, Culiacán, hasta Sonora, Navojoa, que queda no tan lejos, que puedan asistir a escuchar este testimonio de Manuel. Vale la pena, porque los testimonios que valen la pena son los que originan un cambio, un cambio en tu forma de vida, un cambio en el sentido de ver las cosas, un cambio en tu relación con Dios. Y para los que quieran mayores informes, pues pueden dirigirse precisamente a la parroquia del Padre Sarabia del Sagrado Corazón, a la parroquia de la Virgen del Rosario, o al teléfono 87 208 11 o 87 288 83. Y tengo entendido que están dando publicidad para que llevemos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, porque se mueve realmente cuando hay un testimonio de fe, ¿verdad, Padre? Vaya que sí. Un testimonio, es decir, Dios está conmigo, Dios existe, y aquí estoy yo para demostrarlo. Aquí está mi vida. Mauricio, profundamente, ¿qué ha hecho este cambio en tu vida, en tu relación con tus amigos, en que alguna vez te animes a compartirlo? Con mis amigos más cercanos, que tengo varios que son completamente ateos. Ateos, ajá. Lo he compartido, Ajá. ¿no? ¿Cuál ha sido Está obviamente las reacciones de, puede ser un trastorno médico, puede ser que haya sido una alucinación, puede ser que pues, le dan puede ser que haya estado dormido, pero bueno, la intención es sembrar la semillita, ¿no? Y hacerles ver que yo he vivido cosas que ellos podrían vivir, ¿no? Y que ellos podrían tener la experiencia de tener. Hay gente que sí lo ha escuchado más profundamente, y tengo amigos que sí son católicos y que este testimonio sí los ha motivado y sembrado. Tengo un amigo que yo soy muy cercano a él, soy padrino de su hijo, que el testimonio sí lo ha acercado mucho a la iglesia y a Dios. Su esposa, yo le di mi testimonio a él antes de que él se casara, y me pidió que por favor se lo diera a su esposa, porque pues, a él le pareció algo realmente
impresionante, impactante. Ajá. Entonces sí ha tenido impacto en algunas personas más que en otras. Y pues lo sigo dando a quien considero que puede tener, por un lado, la apertura para escucharlo y por otro lado, la inteligencia para no para que lo mueva o no lo mueva, sino para poder reflexionar con él, ¿no? Y que por lo menos poner una semillita en su corazón. ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando, principalmente a las que somos mamás? Padre, en algún momento Mauricio me hacía una pregunta y yo quisiera comentarla y lo hablaba con usted hace rato. Estábamos en la casa de usted y ya estaba yo con llamadas, entonces Mauricio se acerca y me dice, porque gracias a Dios se ha hecho muy reflexivo en las cosas del Señor y pregunta mucho y quiere saber, etcétera, ¿no? Entonces me dice, a ver, anda usted en cosas del apostolado, ¿verdad, señora? Sí, Mauricio. Y no se supone que en este caso, si usted anda en las cosas de Dios, sus hijos deberían de estar completamente convencidos y entregados y tener fe, algo así, ¿no? Lo que dije fue, usted dedica todo su tiempo, o gran mayoría de su tiempo en comunicar la palabra de Dios, en ayudarnos a nosotros a dar testimonios, hasta aquí. Y sin embargo, en su casa tiene 3 hijos que no están plenamente convencidos de que deban de vivir una vida santa, que pecan como todos pecamos, pero vamos, que usted quiere llevar la palabra de Dios a terceros y lo que dije, el buen juez por su casa empieza. Usted debería empezar por llevar la palabra de Dios a sus hijos. Entonces yo le contestaba, padre, que bueno, primeramente sentía que seguramente no estaba yo dando el testimonio de vida que ellos necesitaban, pero que también entendía que la fe no se obliga, no se impone, pues no se puede dar así como por decreto o por obligación, ¿no? Y que pues de hecho uno como papá, y Mauricio ya lo es, desea lo mejor para sus hijos, pero también sabe que no puede obligar a algo o también no puede dar lo que uno no tiene, ¿sí? Y a lo mejor me voy a complicar un poquito más en esto porque lo hemos hablado con la doctora. ¿Cómo somos y decimos las mamás? Pues es que si yo no tenía fe o no era suficiente, ¿cómo se las iba a dar? ¿Cómo los iba a educar? Y que aquellos niños que los educas en las cosas y en la vida del Señor desde pequeños, pues nunca vas a tener problemas, no te vas a quejar. Y cuando somos adultos y los tenemos, hablamos de los traumas que nos ocasionan estar separados del Señor. Y es que me hicieron, y es que no me atendieron, y es que no me dieron. Otra parte que yo le comentaba a Mauricio es, dentro de lo que es tu vida ya como adolescente y adulto, cuando tú quieres algo, te metes de cabeza a investigar, a estudiar, a proponerte metas. ¿Y cuántas veces el Señor no es una meta para nosotros, no es una prioridad, y por lo mismo va quedando un poquito de lado? Pues sí, siempre sabemos que Dios llama a quien quiere y cuando quiere. Entonces, la fe de los papás, pues, debe ser la luz que ilumina a los hijos, ciertamente. Pero los hijos, comúnmente, encontramos que cuestionan la fe de los papás. ¿Qué tan real es? Si allá es de una forma y aquí en nuestra casa nos gritan, nos regaña. Como que quieren chantajear la fe o la conversión de los papás. Si ella está con Dios y se acerca mucho a la iglesia, ¿por qué nos regaña? Bueno, es una obligación llevar la rectitud en la familia, que haya disciplina. Si yo me porto bien, sé que espero un regaño, una amonestación. Pero los hijos no lo ven así. Claro que el testimonio del convertido, que en este caso somos nosotros, es muy importante. Pero hay que tomar en cuenta que Dios llama, ellos los llama. Quizá ahorita no escuchen. El testimonio de Brenda es muy grande, y si todavía no lo descubren, ¿algún día lo van a descubrir? No es tan grande, padre. De hecho, hay reclamos, y válidos. O sea, yo no estoy en contra de que no haya reclamos, ¿no? Son válidos, no, pues, todos los reclamos. La humanidad se aparece de inmediato, ¿no? Nos quieren ver siempre muy espirituales y llenos de ángeles alrededor. Pero somos humanos.
Esa es la parte, Mauricio, la santidad está en el momento en que ya estamos en la presencia del Señor. En ese lapso estamos sujetos también a las tentaciones, a las pruebas, hacemos el esfuerzo, pero suele pasar que cuando alguna persona, llámese quien se llame, trata de acercarse a una vida más espiritual, está en la presencia de Dios, todos los ojos van al juicio, ¿no? Esto, aquello, o cuando te dicen, mira, pues si no dices que estás en el Señor y ahora estás haciendo o diciendo esto, pues porque obviamente estás en tentación, o sea, no hay una santidad completa. Que debería ser. Que debería ser, ajá. Recuerdo cuando uno de los hombres que contemplaba a Jesús y a los apóstoles, ¿y es que tienen? No, pues tienen el Espíritu Santo. Sí, ¿y cuánto me costará el Espíritu Santo? ¿Yo lo voy a comprar? Sí. ¿También para tenerlo yo? No se vende. Padre, y está muy relacionado con lo que hemos estado tratando de hacer, hermanos, en el programa, es no solamente escuchar la palabra, sino vivirla, porque el Evangelio nos recuerda que quien escucha la palabra y no la vive, edifica sobre arena. Vienen las pruebas, las tentaciones y vamos para abajo. Y yo le pediría al Padre que nos leyera precisamente esa palabra, que volvemos a decir, sabemos, sentimos que la van a recordar fácilmente para llevarnos al propósito. Vamos a estar atentos. Y va muy ad hoc con lo que estamos platicando. Muy ad hoc con lo que estamos platicando. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente. Exageran sus distintivos religiosos y alargan los adornos del manto. Les gusta el primer asiento en los banquetes y los puestos de honor en las sinagogas, el ser saludados por la calle y que los llamen maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se dejen llamar jefes, porque uno solo es quien los conduce, el Mesías. El mayor de ustedes será el que sirva a los demás, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria Jesús. a ti, Señor Jesús. Padre, ¿cuál sería su reflexión y el propósito que invitaríamos para que viviéramos todos esta palabra? Pues sí, comentamos lo mismo, ¿verdad? Escondemos la gracia de Dios en nuestra vida, escondemos la fe, escondemos lo que Dios nos da y vivimos a nuestra manera. Y estamos siendo hipócritas cuando no expresamos a la totalidad lo que Dios nos ha dado, como son todos sus dones. De ahí que siempre nos reclaman. Porque si tú allá eres de una forma, aquí eres de otra manera. Así como decía este santo hombre, dice, con ustedes soy cardenal, San Agustín. Ajá. Y para ustedes soy cristiano. O al revés, ¿no? Para ustedes soy cardenal y con ustedes soy cristiano. O sea, hay una unidad de fe y de vida. Y es lo que Jesús nos pide en el Evangelio, que no seamos falsos en nuestro modo de vivir y de ser. Que exigimos de los demás el 100% y nosotros damos el 2%. Entonces ahí está la exigencia del Evangelio, ser radicales en nuestra respuesta. En mi respuesta, cada quien responde como Dios le inspira y Dios le da a entender. Y seríamos ese, ¿no? Que seamos más transparentes, más prudentes y más de caridad para acercarnos al prójimo. Porque el prójimo siempre tiene todos los defectos y nosotros todas las virtudes. ¿Y quién sabe? Así es. Fíjese que en esto de comentar, y que son las bendiciones que ha traído, ¿verdad, Mauricio?
Antes, cuando estábamos un poquito más apartados los dos del Señor, y aún ahora nos gustaba mucho hablar de política. Nos sigue gustando hablar de política. Bere, su esposa, mi hija, se angustia aún en ocasiones, como diciendo que ahora se van a subir al ring y se van a agarrar, ¿no? Pero para gloria de Dios, ahora podemos, y de hecho se da muy seguido, el reflexionar sobre las cosas del Señor, ¿no? Y en esos reclamos también cuestionar muchas cosas, no solo de nosotros mismos, sino de nuestro entorno, ¿no? El por qué reaccionamos así, el por qué el mundo lo vivimos como lo vivimos. Hemos estado compartiendo, inclusive tuve la bendición de estar compartiendo con Soco varios días, ¿sí? Como amigas, y hablábamos de que a las personas que se nos acercan o nos preguntan o cuestionan, y entran en una angustia de situaciones que están pasando, padre, terremotos, deslaves, ciclones, huracanes, etcétera, ¿no? Entra la angustia de que no quiero morir dentro de una situación de estas, ¿no? Pero me despreocupa un poco de mi muerte personal. Espiritual, ¿no? Espiritual, ¿no? De que nada más ante situaciones así soy simbrado. Entonces, alguien ayer compartía, no es alguien, Pancho, le doy las gracias porque él compartía que cuando tuvo la oportunidad de estar en Mérida, ahí en el aeropuerto de Mérida, estaban esperando en el suelo a aquella infinidad de personas que querían salir después de algunas situaciones que se dieron ahí graves, y los que estaban ahí eran jóvenes que van a lugares de diversión a tomar, a embrutecerse completamente, que son los que caminan por las playas con la botella, y que ellos pasaron una situación tan fuerte, porque el estar encerrados en un lugar, así fuera una habitación, un cuarto, un lugar donde el gobierno los cobijaba, y estar 48 horas oyendo que las puertas se cimbraban, que el aire estremecía, que las ventanas se quebraban y que había una fuerza afuera poderosa que quería entrar para obviamente sacarlos de ahí, pues les cambió todo el entorno de su vida. Y el estar en el aeropuerto, pues estaban destrozados tanto por lo que habían vivido, pero muy reflexivos por haberles permitido tener toda esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudiera decir ante esas situaciones de las personas que nos angustiamos por acontecimientos que pasan, padre? Así que esos hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? Ciertamente uno no puede enfrentar la naturaleza, pero sí podemos nosotros iniciar un proceso de encuentro con Jesús para poder nosotros vivir ese acontecimiento con más tranquilidad, con más calma. Desde el ámbito de la fe y de la espiritualidad, el hombre puede enfrentar las situaciones y actuar. Hay gente que se queda tan impresionada que no sabe actuar, se paraliza. Y llega la desgracia y se lo lleva. Dice el Señor, que tú dijiste el pasaje de la barca, ¿no? La tempestad. Dice, hombres de poca fe, ¿qué no estoy yo con ustedes? Así es. Y así es. Cuando el Señor está lejos de nosotros, tenemos mucho miedo. Mucho miedo, nos alejamos de Él tanto que pensamos que Él fue el que nos abandonó. Y esa situación que comentabas, de esos lugares donde el hombre va a vaciar su corazón, va a llenarse de vaciedad, pues se enfrenta a una situación difícil que empieza a pensar en su humanidad. Empieza a reflexionar sobre lo que él no puede, podemos decir, eliminar. Pero sí, yo sí recomendaría que vivieran más de cerca del Señor, más cerca de Jesús. Que hagamos mucha oración. Mucha oración. Que unamos la familia en la oración. Para cuando llegue la tempestad, no arrastre nuestra casita. Así. Hagamos de nuestra casa, hermanos, casa de oración. Y vamos a dar la respuesta a la trivia, aun cuando siguen llegando llamadas, recordarles que esas van a entrar en el sorteo de la próxima semana. La respuesta a la trivia la encontramos en Mateo 1:20.
estaba pensando en esto, José, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Esta es la respuesta. Bendito sea Dios y gracias por sus llamadas. Vamos a dar los nombres de las personas que salieron premiadas. Es Guadalupe Serrano de Los Mochis, Silvia Enciso de Guadalajara, María Guadalupe Juárez de Ciudad Madero, Fidelia Pérez de Tecamachalco, Puebla, María Luisa Sánchez de Ciudad Delicias, Lupita Álvarez, que salió al aire, y Julieta Espinosa de Oaxaca. Doctora, muchísimas gracias, Socorro, amiga, por acompañarnos. Sabemos que tenemos otros temas interesantes que tratar y bueno, pues que Dios te bendiga. Seguimos en comunicación. Gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Y bueno, pero creo que ya estás teniendo respuesta porque el Señor decidió que fueras tú, ¿no? Como va a decidir que sean muchos otros después de ti, ¿no? Sí. Bendito sea Dios. Padre, vamos a hacer eco de las peticiones y que pongamos en la presencia del Señor todas estas personas que nos han estado escuchando. Señor Jesús, ponemos en tus manos el sufrimiento y el dolor de nuestros hermanos. Atiende a sus quejas, oye sus súplicas y cura sus enfermedades. Tu poder y tu misericordia es tan grande que basta una palabra tuya para quedar sanos. Bendícenos y protégenos. Atiéndenos en este instante para que en cada momento de nuestra vida demos testimonio de ti. Que tu poder y tu gloria se manifieste toda la eternidad. Que nuestras almas y nuestras personas más necesitadas y más olvidadas recurramos siempre a tu omnipotencia divina. Te pedimos, Padre, que nos atiendas, que el Espíritu Santo sea nuestra fuente de luz y salvación, y que tu Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado por nosotros, sean para siempre la unidad en la fe, en la esperanza y en la caridad, así como tú vives uno y trino, siendo Padre, siendo Hijo, siendo Espíritu Santo. Gloria a ti, Padre Santo, atiéndenos y escúchanos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, y recordarles una vez más que antes de dormirnos le podamos decir al Señor: Señor, que mi cuerpo descanse y que mi espíritu te alabe toda la noche. Así es.